TEC de Monterrey. Vamos a presentar Cascabel, el libro que reúne todas mis fábulas y cuentos de animales, por primera vez, bajo ediciones Ciudad, colección de Juegos de Nueva Montes de Oca. Estamos listos para la presentación. Reúne textos desde el 74, desde una tarea hasta 2025. Estamos listos para comenzar. De la primera feria del libro del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Les agradezco mucho su presencia en el día de hoy. Muchas gracias también a las editoriales por su apoyo con esto de los cambios del clima. El día de mañana vamos a estar en el pabellón de biblioteca con las editoriales para que se puedan dar una vuelta, para que busquen libros que les guste. Seguramente van a encontrar muchos que sean de su agrado. Bueno, pues los invitamos también a que revisen toda la programación que hay todavía el día de mañana y después también de esta charla que vamos a tener ahora. Y también, bueno, pues los invitamos a que vayan al stand de Ediciones Sigurat, por supuesto. Y bueno, voy a presentar a las personas que tenemos aquí en el escenario. Les quiero contar de Edgar Escobedo Quijano, que es miembro del catálogo bibliográfico de la literatura en México, de la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL y de la Enciclopedia de la Literatura en México. Sus libros han sido recomendados en periódicos y revistas internacionales como Le Monde en París, La Cultura nel Mondo en Roma y Pliego de Murmurios en Barcelona. Su obra se ha vendido en la librería Shakespeare de París y en el Museo Casa de Franz Kafka en Praga. Wow. Es autor del cuento más corto, de tan solo 3 palabras, de los libros de viajes La Euroodisea del Jaguar Rojo y La Nueva Euroodisea del Jaguar Rojo. Novelas, cuentos, narrativa infantil, ensayos y poemas en más de 20 libros publicados en diversas editoriales, entre ellas el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo el libro Gato Macho de José Luis Cuevas, ¿cierto? Y bueno, para presentar el día de hoy el libro Cascabel, Fábulas y Cuentos de Animales, lo acompaña su editora Nubia Montes de Oca, que está de este lado. Les pido también un aplauso para ella y para el autor Edgar Escobedo Quijano. Y los acompaña también la poeta Hortensia Carrasco, de este lado, y el músico Mauricio Cruz, que nos deleitará con algunas de sus melodías. Un aplauso para todos y bienvenidos. Muchas gracias. Pues agradezco mucho el espacio, es muy grato para nosotros estar aquí, pues presentando en el TEC de Monterrey. Muchas gracias a Rebeca, que nos hizo el favor también de proporcionarnos este lugar. Y bueno, nosotros queremos presentarles Cascabel. Cascabel es, como ya lo mencionó Rebeca, es un libro de fábulas y cuentos sobre animales, escrito por Edgar Escobedo Quijano. Este libro salió a finales del año pasado, pues yo muy contenta como editora. Fue una labor que realizamos en conjunto, Edgar y yo, entonces pues fue un proceso importante en el cual pues ambos aprendimos, ¿no?, bastantes cosas. Por lo pronto, pues platicarles un poquito de nuestro sello editorial. Este sello surgió hace ya 10 años con el ánimo de editar libros, pero libros de texto. Entonces, los libros de texto, pues sí nos gustaba mucho ese rubro, sin embargo, tuvimos la necesidad de agrandar nuestros intereses. Y fue allí que dijimos y decidimos hacer parte de nuestra casa editorial a la literatura. De ahí surgió el sello que tenemos ahorita, la colección de Ojo de Gato, donde estamos orgullosos de presentar a Cascabel. Ojo de Gato es una colección de literatura ilustrada, de plumas que no tanto que sean nuevas, sino que tienen una propuesta distinta, novedosa
y que, bueno, nosotros consideramos que son parte de un trabajo que vale la pena de leerse, ¿no? Entonces, bueno, es parte de nuestro catálogo ahora, y yo los quiero invitar a que adquieran el libro. No tiene desperdicio, son fábulas que vienen divididas en dos, ¿no? Primero viene la parte suave, que se llama Animal de Ternura. Son fábulas que, como cualquier otra fábula, desarrollan todo su contexto dentro del mundo animal, y al final siempre nos dejan algo para retomar, ¿no? Alguna enseñanza moral. En este caso, Edgar lo hace de esta manera magistral, ¿no? Él pues retoma varios temas, varias temáticas. De pronto son temáticas bastante desgarradoras que, bueno, les recomiendo pasearse por allí. Son temáticas, digamos, entre sociales y un poquito de pronto como abordando el contexto, ¿no? de nuestra realidad. Entonces después viene la parte que es un poco más fuerte, que es Animal de Travesura, y acá en este tipo de, pues son entre ya más cuentos. Animal de Travesura es como un poquito más ya de cuento que de fábula, ajá. Y entonces Edgar lo que nos ofrece en esta parte de Animal de Travesura es esta exploración muchas veces viene una exploración quizás del trabajo de algunas sexoservidoras o alguna crítica al machismo, o cosas que de pronto se tocan que son un poco marginales, pero pues que aquí él las retoma, pues tiene varias propuestas que me gustaría que más adelante él nos pudiera compartir un poco de su trabajo. Y bueno, yo les dejo y les cedo la palabra a Edgar, que nos platique también un poquito de cómo fue su proceso. Edgar. Muchas gracias, mi querida Nubia, y antes de agradecerte a ti y al TEC de Monterrey, quiero hacer un agradecimiento a mis queridos dioses y amigos Tlaloc y Écatl, dios de la lluvia, del agua y del viento respectivamente, porque nos permitieron hacer este evento. Había amenaza de lluvia terrible a las 5 de la tarde, como la que cayó anoche, y bueno, el clima no tiene palabra de honor. Entonces, pues muchas gracias a mi querido Tlaloc y a Écatl, dioses del agua, de la lluvia y del viento, por permitirnos realizar este evento. Por supuesto, muy agradecido con el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Ahorita les cuento una anécdota. Muchas gracias a mi querida editora Nubia Montes de Oca por recibirme aquí, por editarme el libro. Una editorial joven, con propuesta, con ruptura, con iniciativa, con creatividad, con también parte conservadora, como fue su inicio. Una editorial maravillosa. Estamos en la colección Ojo de Gato. De verdad, muchas gracias. Siempre agradecido, Nubia. A mis compañeros de mesa también estoy muy agradecido con ustedes. Y les quiero comentar brevemente que en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, hace tiempo me hicieron también un reconocimiento muy padre al maestro José Luis Cuevas en sus 60 años, y me hicieron el honor de incluir un texto que escribí para su escultura maravillosa de la giganta en una colección que hicieron, que pueden ver en mi canal de YouTube, Edgar Escobedo Quijano, y el artículo se llama Prensa Escrita 05. Ahí pueden ver un catálogo hermosísimo que editó el TEC de Monterrey, también Campus Estado de México. Entonces estoy muy contento de estar nuevamente en instalaciones del TEC de Monterrey, aquí en este caso Ciudad de México. Muy agradecido con el TEC de Monterrey por recibirme. Voy a leer tres cuentos. Voy a leer el cuento más corto en la historia de la humanidad. Gracias, Nubia. Pero primero voy a leer, gracias, Nubia. Primero voy a leer Cascabel, que es el que le da el título precisamente a este libro. Y como saben, como bien dijo Nubia, este libro reúne mis fábulas y cuentos de animales. Este es de 1984. Cascabel. No era fácil mantenerse tranquilo sabiendo que ella pasaría. Y, a decir verdad, algunos de los que estaban ahí sentados en las pequeñas bardas de piedra de cantera, que parecían angostar al callejón, la esperaban con regocijo. Pasaba sin avisar. A veces lo hacía día tras día, silenciosa, sin que nadie la viese. Y a veces tardaba mucho, mas siempre dejaba recuerdos. La verdadera razón por la que se encontraban más curiosos que de costumbre era porque en esa mañana estaba sentadito Cascabel,
El muñeco, con sus piernitas desnudas, moviéndolas inquietamente, nervioso, no miraba a las mujeres, porque sentía que tenía cita con ella. Sus mejillas no eran rosas, por primera vez se asomaban rojas. Sonreía nervioso y picaresco a los presentes, gente morena, blanca, café con leche. Ya sabía que estaban ahí no para verla pasar únicamente, sino para ver el encuentro entre ellos. Sin embargo, mientras sus largas pestañas parpadeaban rápidas, muchos, casi todos, brincaron atrás de la bardita donde reposaban, encuclillándose, cuando la muerte se anunció. Esa mañana de mayo de 1984, que estaba siendo besada por el sol, dejó correr una brisa helada, con olor a ella. Ya se podía escuchar el taconeo rítmico, exacto, sonido tras sonido, de sus zapatos de charol y tacón alto. Subiendo por el callejón, apareció. Al verla, él juntó sus manitas emocionado. De la barda brincó Cascabel, rascándose una oreja con la otra. Minino, conejillo inquieto, haciendo sonar el cascabelín que resbalaba por la tersura de su cuello. Ese cascabel que siempre brillaba en armonía con su sonido. Lo jugaba con la mano para inquietar a la muerte. Corrió a ella, a su lado, brincando nerviosamente por detrás, de lado a lado, por arriba, sin tocarla. Sudaba, sus mejillitas se encendían. Pronto cobró seguridad y comenzó a mostrarse plenamente ante ella, como a todas. Primero su hablar era un libro abierto de poemas, piropos hechiceros, pero ella parecía impávida, con sus ojos profundos, sin expresión. Parecía preocupada por algo y arrastraba un costal grande y ligero. Su mirada al frente. Él cruzaba una y otra vez su camino, interponiéndose, pero cuando el contacto iba a producirse, brincaba a cualquier lado para volver a colocarse al frente de la caminante. Después, sus cortejos perdieron su ternura, como todos habían esperado con ansia y morbo desde que ella anunció su presencia, para transformarse en léperas adulaciones del irrespetuoso varoncito. Los espectadores se jalaban, se contorsionaban, se arrugaban la ropa, sonreían, se codeaban, mientras Cascabel seguía realizando movimientos similares a los de los hermanos Unashpu ex-Balanqué. Todas las niñas presentes hubieran querido estar en su lugar, aunque no ser la muerte, porque no separaban la manita del vientre. Los sonidos de su cascabelito se confundían con los del esqueleto caminante. Cascabel comenzó a impacientarse, tanto como en la espera. Decidió no enfrentarla. Se colocó unos pasos ante la muerte, con sus ojillos brillosos que se estrellaban en la oscuridad impenetrable de los de ella. Luz y sombra se encontraban. 1, 2, paso a paso estaba más próxima, no cambiaba dirección. El nerviosismo de los espectadores se convirtió en una quietud espantosa y contempladora. Ahí venía ella frente a Cascabel. Unos centímetros lo separaban antes que ella diera el paso que produciría el contacto. Cascabel sintió estremecerse, sudaba, el rostro sin expresión estaba sobre él. Se adivinaba el sonido que produciría el impacto, pero un silencio hizo que todos abrieran los ojos para ver lo que no habían podido ver. Cascabel los abrió también. Estaba húmedo, se sintió húmedo en los pantaloncitos cortos de color blanco. Volvió su mirar para darse cuenta que ella había pasado. Quiso correr, perseguirla para reclamarle, mas el cansancio natural lo apresó. Caminó, no apenado como hubiera querido sentirse, sino cansado, a sentarse donde había estado esperándola. Los demás lo miraban y se iban. Ella había pasado. Se sintió tan mal. Cabizbajo se dijo, ¿qué sería de nosotros sin ella? El sol regresaba para secarlo. Con su vista estrellada en las 1000 piedras del suelo, tristeó. Segundos, minutos, horas, hasta que su mirar comenzó a jugar, guiñando los ojos con la luz de un farolito colonial. Muchas gracias. Cuento más corto en la historia de la literatura. Vamos con un mini cuento que se llama El origen de la magia, de 1988. El conejo inventó al mago para que éste lo hiciera existir. Cuando el mago sacó de su sombrero al conejo, le dijo, me debes la existencia. El conejo se enfadó, mas se controló y le explicó que era él quien lo había inventado. El mago no quedó conforme con la explicación, así que decidieron retarse y se dieron una hora para ver cuál inventaba lo más original en todos los sentidos de la palabra. A la hora llegaron ambos con sus respectivos inventos.
El conejo venía acompañado de la primera gallina, coqueta, muy segura y muy sensual. Pero el mago sacó de su sombrero un simpático, burlón y prosaico huevo. Los cuatro discutieron acaloradamente, con magníficos y convincentes argumentos, acerca del origen, hasta que se dieron cuenta que habían pasado los milenios, y que muchos otros seres, como Dios y el diablo, decían haber inventado y creado no solo la magia, sino el bien y el mal, y la luz y el mundo. Así que los cuatro tuvieron que trabajar también el séptimo día para divertir a los oportunistas en su día de descanso. Y finalmente vamos a terminar con el cuento más corto en la historia de la humanidad, no sin antes pensar que ojalá nos puedan invitar nuevamente a estar por aquí en el TEC de Monterrey con Nubia para presentar el nuevo libro de espantos con la atmósfera de Halloween y Día de Muertos, que reúne los cuentos de espantos. Y bueno, vamos a finalizar con Mariposa Monarca, este es de 2025, muy reciente. Nací, emigré, volví. Muchas gracias, TEC de Monterrey, Ciudad de México. Pues muchas gracias, Edgar. Un poquito del trabajo que Edgar nos presenta en su libro de Cascabel. Pues sí, es verdad, es el cuento más corto, 3 palabras, pero parte importante también hay que resaltar que si no fuera por el título, justamente, no podríamos tener como este contexto y darle esta importancia, ¿no? a su cuento, que está muy bien logrado. Y bueno, para finalizar quiero presentarles también a las poetas. Primero vamos a tener un poquito de poesía de Hortensia Carrasco. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. También ya llegó Lorena Castellanos, muchas gracias, la vamos a escuchar. Y al final vamos a ser deleitados por algunas canciones de Mauricio Cruz Cruz. Entonces, pues primero les cedo la palabra a Hortensia. También Edgar nos firme su libro y llevarnos la... ¿Cuál? Otro cuentito u otro fragmento. Otro cachito de Cascabel. Otro cachito de Cascabel. Uno muy breve también del lado A y el lado B que comentaba Nubia. Bueno, el lado A, esa es una añoranza musical para quienes vivimos la época de lo que ahora los jóvenes millennials y centennials llaman vinil. Nosotros le decíamos LP, acetato o los de 45 revoluciones. Les recomiendo mucho en el YouTube es estar en 45, estrellas en 45. Muy breve también, WhatsApp de la abuelita, y bueno, con las añoranzas, WhatsApp de la abuelita cigüeña y carta de la nieta cigüeñita, es de 2017. La abuela cigüeñita recibió por correo postal una carta de su nietecita, que decía lo siguiente: abuelita, ¿a ti te parece maravilloso todo lo que hay hoy en día? Los teléfonos celulares, las computadoras, las tabletas, las cámaras. Pero cuando me platicas cómo escribías a mano las cartas en papel, con tinta china y pluma fuente o pluma atómica o bolígrafo, y le ponías los timbres para luego llevarla al correo postal, y cuánta gente trabajaba para que llegaran las cartas a su destino, eso es lo que a mí me parece maravilloso. Con mucho esfuerzo, la abuelita le mandó por WhatsApp un sticker en forma de corazón a su nietecita en agradecimiento a tan bella carta. Muchas gracias. Muchas gracias y recuerden que tenemos el libro a la venta, tiene un costo de 250 pesos y andamos por aquí. Muchas gracias Mau, muchas gracias Edgar, Lorena, muchas gracias, Rebeca también, y nos vemos en un ratito. Me vestí con su mano a la hora de amarnos. Me vestí con el tiempo y tú conocer el tiempo. Y la muerte es un mal negocio, un juego que hay que jugar, siempre tirando a ganar. Ya ves, te lo dije. Debajo sigo siendo un chico triste.
haces a la medida. Equipo de Ediciones Sigurat, si pueden subir por favor al escenario. Un aplauso, por favor. Edgar Escobedo. Un aplauso, por favor. También un aplauso, por favor, para Nubia Montes de Oca. Otro aplauso, por favor, para Hortensia Carrasco. Y para Lorena Castellanos. Si pueden, por favor, mostrar su reconocimiento para que les tomen una foto. Y por supuesto recordarles que la Feria del Libro del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, continúa con un número musical. Y mañana también tenemos muchas actividades, así que por favor escaneen el código de las pantallas, revisen la programación. Nuestros stands con libros van a estar aquí en Pabellón Biblioteca. Y bueno, pues dense una vuelta y seguro van a encontrar muchos libros que les van a interesar. Muchas gracias, un fuerte aplauso por favor.